Bueno, retomando lo que estábamos trabajando, nosotros habíamos creado nuestra superclase, ¿sí? Que en este caso es Model Base y tiene el campo genérico ID. Pero si en este punto hacemos una compilación de esto, si tratamos de ejecutar esta aplicación va a fallar. Fallaría, ¿por qué? Porque tenemos todavía mapeos a relaciones y tenemos también pendiente especificar cuál es el campo llave, ¿sí? Entonces hay algunos errores, por ejemplo te dice no se ha especificado ningún, no hay un identificador para la clase subcategoría, o sea no hay un ID. Entonces a pesar de que nosotros lo hemos mapeado aquí en la superclase ID, pues no es visible. Lo que nos hace falta en ese caso, nosotros tendríamos que adicionalmente añadir la anotación @id. @id. De nuevo seleccionando lo que es la librería Javax Persistence. Y opcionalmente también podríamos decir que utilizar la @generated_value, ¿sí? Para mencionar que este es un campo autogenerado. Las anotaciones, entre paréntesis, tú puedes especificar algunas propiedades. Si de nuevo haces control espacio, pues por ejemplo te dice la estrategia de generación. En la estrategia de generación, por ejemplo, te dice el ID, te sugiere que es una anotación de generation type, ¿no? Entonces utilizamos generation type y aquí ya te dice, ¿no? Podría ser automático, identity, sequence, obedecer una secuencia o una tabla, ¿no? La manera más sencilla es nosotros vamos a decirle automático, ¿sí? Vamos a seguir que lo vamos a generar de manera automática, que se genere el valor. Bueno, como todas nuestras entidades ya heredan de Model Base, pues entonces al volver a compilar, nosotros al tratar de volver a ejecutar la aplicación Spring, ya no tendría que aparecernos ese error, ¿no? Sino otro. En este caso te dice que ya no hay el problema de que no hay un ID, sino te dice que no se puede determinar, es un error de mapeo de Hibernate, que no se puede determinar el tipo categoría, ¿no? En la tabla subcategoría, ¿sí? Entonces a nosotros lo que nos queda pendiente sería generar las relaciones. Antes de eso les voy a pedir que en Model Base nosotros apliquemos algunos conceptos que hemos visto de los campos de auditoría. Es decir, que aparte del ID hagamos el mapeo de otros atributos, como ser las fechas de cuándo ha sido creado y actualizado. Entonces podríamos escribir un campo de tipo privado que sea de tipo date, tipo de dato date, de Java util, esa es la librería que deberías escoger, y le vamos a decir que se llame created on. En Java generalmente se utiliza lo que es para determinar los nombres de las variables o de las propiedades, se utiliza camel case, ¿no? O sea, empiezas en minúscula y las siguientes palabras, la primera letra en mayúscula, ¿sí? En este caso, por ejemplo, created on, vamos a decirle anotar, con lo que hemos visto de acuerdo a las diapositivas, la anotación que corresponde es created day. Created day. También vamos a decirle que es de tipo una anotación temporal que nos va a permitir elegir qué cosa vamos a guardar. Aquí nos sugiere de nuevo el ID que tendrías que utilizar un valor de la enumeración temporal type. Entonces escribes temporal type y podrías elegir las variaciones, solo la fecha, solo la hora o todo, fecha y hora. En este caso vamos a seleccionar que queremos todo, fecha y hora. Podrías, por ejemplo, también
hacer alguna especificación más con @column, aquí de nuevo de Javax Persistence, de la especificación. Y entre paréntesis podrías especificar algunos campos, por ejemplo, decir que el atributo de la fecha de creación no puede ser nulo, ¿no? O sea, sí o sí tiene que estar presente. O sea, tiene que saberse cada tabla cuándo se ha creado. Entonces dirás nulable, o sea, si puede ser nulo, y ahí ya te especifica por defecto que es verdadero, ¿no? Entonces tú dirás false. Estoy modificando el comportamiento por defecto. Dirás que este campo no se puede actualizar. Una vez que se registra, al menos por JPA, nadie debería poder modificar esta fecha, porque es una bitácora, es una herramienta de auditoría. Entonces, actualizable también por defecto es true, que sí se puede actualizar, pero nosotros le vamos a decir que no queremos que esto se actualice, ¿sí? Aunque alguna persona agarre una instancia, lea algo de la base de datos y le diga created on igual a esta otra nueva fecha, a la fecha actual, no se va a poder, ¿sí? Bueno, de similar manera nosotros podríamos seleccionar todo este pedazo y presionar, por ejemplo, control D, duplicar el código y hacer similar idea para updated on, actualizado en, ¿sí? Para updated on la anotación es diferente, ¿no? Sería last modified date, ¿no? Incluso nos aparece last modified by. Nosotros vamos a hacer hasta aquí nomás. Bueno, también es de tipo el tipo temporal. Vamos a seleccionar timestamp y ya está. Y en este caso puede ser nulo porque la primera vez que creas algo obviamente no tiene este campo, ¿sí? Y obviamente tiene que ser actualizable. Y no le voy a poner true true. ¿Por qué? Porque es por defecto así. Entonces estaría ensuciando el código, ¿no? Entonces, como es por defecto, lo dejo. Pero al momento de insertar, esto no es requerido, ¿no? Esto no es algo que debería... no es un valor que se espera que esté lleno al momento de insertarlo. Y si alguien quiere llenarlo, no se va a poder, ¿sí? Bueno, aparte de eso, un campo común a todo también será nuestro versionamiento, ¿sí? Que va a evitar los problemas de concurrencia. Entonces, por ejemplo, podrás decir, para evitar los problemas de concurrencia, necesito un campo privado que sea de tipo long. En este caso vamos a utilizar la primitiva, no la clase que envuelve. Y le vamos a decir que es de tipo, el nombre va a ser versión, ¿sí? De acuerdo a las diapositivas, también hemos aprendido que tendríamos que anotarlo con @version, ¿no? Entonces, esto ya se encargaría de ir girando la versión uno por uno cada vez que se modifique. Y también anotar con @column para hacer alguna especificación más y decir, por ejemplo, esto es un campo que no puede ser nulo. Entonces, nulable por defecto es true. Entonces, le vamos a decir false. Por ningún motivo puede ser nulo, ¿no? Porque nos sirve para el control de concurrencia. Bueno, nosotros ahora tendríamos que generar todos los accesorios que hacen falta, ¿sí? Vamos a generar los accesorios de los campos que hemos modificado. Posteriormente tendríamos que añadir las relaciones. Hasta este punto tenemos nuestros atributos que nos van a ayudar a la auditoría. Tenemos nuestros atributos por cada tabla mapeados, pero lo que nos falta es mapear las relaciones. Entonces, por ejemplo, en lo que es la clase employee, si navegamos hasta employee, tenemos una relación. Un empleado está relacionado con muchos contratos. Entonces, esto no es un campo. Y es precisamente el error que nos está diciendo, es el tipo de error que sale aquí. Por ejemplo, dice categoría, no se mapea ningún dato. O sea, en una tabla, categoría no es una cadena, no es un varchar, no es un int, no es ningún tipo de datos entendido por una base de datos. En realidad es una relación. Aquí lo que queremos también es lo mismo, ¿no? Establecer una relación. Para contratos, nosotros en este caso podríamos establecer que es una relación de uno a muchos, ¿no? Escribir @ relación one to many, ¿sí?
Y en esa relación one-to-many, por ejemplo, podríamos especificar, de acuerdo a las diapositivas que hemos revisado, el tipo de fetch, ¿no? O sea, cuando yo lea un empleado como tal, ¿quiero leer también los contratos inmediatamente o quiero leerlos solo cuando necesite accederlos? Entonces, el fetch, diremos que es fetch type y nos sugiere eager y lazy, ¿no? En este caso, se recomienda que las colecciones siempre sean de tipo lazy. Más adelante vamos a aprender cuál es el tipo por defecto de acuerdo a los tipos de relaciones. De momento, con fines meramente ilustrativos, vamos a ir poniendo todas las propiedades en cuanto a fetch type. Podríamos decir que está mapeado por el campo employee. Este campo employee se entiende que tendría que estar en contrato. Aquí, ¿no? Un contrato corresponde a un empleado, ¿sí? Por este campo estaría mapeado, por este employee, ¿sí? Este employee es el que está aquí, ¿sí? Esa es la relación que mapea. O sea, al otro lado, lo voy a poner esto en una visualización. Si tú puedes dividir la pantalla, si a la clase de interés le puedes decir, yo quiero visualizarlo en forma horizontal o vertical, eso te ayuda, digamos, a poder comparar y puedes arrastrar, ¿no? El contrato, de repente lo voy a llevar aquí a la derecha. Son simplemente pestañas y pues podrías decir, ya, entonces al otro lado, en contrato, esta relación mapea a employee, ¿sí? Podrías definir también algunas cosas más como las operaciones en cascada, ¿sí? Podrías decir coma, cascade y podrías definir cascade type, ¿no? Cascade type, todo cuando se haga una operación de merge, eso es cuando lo actualizas, una operación de persist o refresh o de attach. En nuestro caso, por ejemplo, inicialmente podríamos seleccionar cuando yo elimino un empleado, solo es ilustrativo, que yo quiero, por ejemplo, aquí abajo está, para ver todas las opciones vamos a hacer cascade type, punto. Aquí están todas las opciones, ¿no? Por ejemplo, podría decirle cuando yo quiera removerlo, ¿no? Cascade type, por ejemplo, podré escoger que es igual a remove, ¿sí? Entonces, miren, aquí hay un problema, ¿no? No es del tipo esperado. Entonces, he hecho mal esto. Tendría que seleccionar de Javax Persistence. Y yo hace rato había seleccionado de Hibernate, entonces no era compatible, ¿no? Entonces también me está perjudicando esta anotación de Hibernate. Este import no debe existir. Entonces, si yo vuelvo a escribir, cuando hay choque de librerías, se puede utilizar toda la forma completa, ¿no? Especificando toda la paquetería. Pero eso es porque me había equivocado y había un import que colisionaba. Si yo simplemente le digo cascade type, me dice, ¿de dónde quieres? De Javax Persistence, listo, ¿no? Entonces, y arriba genera el import. En este caso, porque no tiene conflicto con ninguna otra librería, con ninguna otra clase que se llame cascade type, pues no es necesario aquí ser explícito en la paquetería, ¿no? Ya arriba está definido. Bueno, podría seleccionar eso, hay que tener ese cuidado. En la clase contract, aquí al lado, podría hacer el mapeo de vuelta, el camino de vuelta, ¿no? Para empleado, podría decirle, esta es una relación, un empleado en realidad puede tener muchos contratos. Entonces podría yo elegir la relación uno a muchos, one to many, ¿verdad? Y podría decirle el tipo de fetch, en este caso sería, por ejemplo, igual lazy. Fetch type lazy también voy a seleccionar, ¿sí? Podría también decirle el campo maped by, y en maped by pues podría, por ejemplo, en este caso
A ver, un momento, esta es una relación one-to-one. Entonces, esa parte hay que editar. Bueno, entonces, en este caso, vamos a decirle que esto, al otro lado de contrato, que es una relación de tipo one-to-one. Claro. Esta va a ser una relación de tipo, en este caso, 1 a 1, ¿sí? Y podríamos decirle que va a ser de tipo opcional, por defecto es true. Y le vamos a decir que no, que es requerido, ¿no? O sea, cuando tú tienes un contrato, el empleado, el ID de empleado en la tabla es un campo requerido. Eso le estamos diciendo, ¿sí? De manera similar, nosotros podemos seguir haciendo el mapeo, por ejemplo, para lo que es los ítems, en lo que corresponde a las subcategorías, especificar la relación 1 a 1, ¿sí? Podría copiarme esto y navegar a lo que es ítem. Vamos a borrar esto. Podría decir que un ítem pertenece exactamente a una subcategoría, ¿sí? En subcategoría podría decir que una subcategoría corresponde exactamente a una categoría, ¿sí? Relaciones 1 a 1. Bueno, hasta este punto podemos volver a probar y ver si nos hemos olvidado de algunas cosas. Position en contrato. También es posible identificar los usos de position, por ejemplo, en este caso, diciéndole find usages. Aquí me va a decir, ya esto estás utilizando en contrato, ¿no? Podría navegar también de esa manera. Bueno, un contrato es solamente para un empleado y es solamente para un cargo o posición, ¿sí? Un puesto, nada más. Entonces, puedo volver a reintentar y ver si aún me he olvidado algo más. En este caso ya no protesta, ¿no? O sea, ya las relaciones han sido mapeadas, ¿sí? Ya no hay problemas de lo que es el framework de persistencia, y no hay problemas con ORM, y ya Hibernate está conforme con todo. Nosotros podríamos revisar, como hemos seleccionado que por defecto corra en una base de datos en memoria, no necesitamos instalar nada para las bases de datos en memoria, son muy prácticas cuando tú quieres hacer una prueba. Pues si podrías tratar de ingresar a esta dirección. Vamos a... aquí en el navegador, ingresar a localhost 8080 H2 console. Esto se puede ver en cualquier documentación, que esa es la manera en que tú podrías ingresar, pero bueno, no está habilitado aún el acceso a la base de datos en memoria H2. En realidad, para poder visualizar esto, nosotros tendríamos que adicionar en el archivo de propiedades, en Application Properties, la siguiente configuración, ¿sí? Entonces, como no es accesible todavía, pues tendría que navegar el proyecto. Voy a minimizar estas pestañas y tendría que venir hasta lo que corresponde a Resources y ahí identificar Application Properties. En Application Properties por defecto está vacío, son las propiedades por defecto que tú puedes cargar, y por ejemplo la propiedad que nosotros necesitamos es Spring H2 Console Enable True. Eso es de acuerdo a la documentación. También es posible muchas veces empezar a escribir, ¿no? Y digo, bueno, quiero una propiedad de Spring, por ejemplo, ¿no? Entonces vas escribiendo Spring, punto, corresponde a H2, te va ayudando también, ¿no? Y podrías decirle console, por ejemplo, como en este caso, ¿no? Console, y podrías decirle quiero el atributo habilitado, ¿no?
uno por uno. En este caso está duplicado y no nos va a dejar. Entonces con esta configuración es suficiente. Podríamos volver a redesplegar todo y volver a hacer la prueba. Ahora sí nos aparece la consola que nos permite visualizar la base de datos H2. De nuevo, de acuerdo a la documentación, pues tendrías que tratar de conectarte a la base de datos. Los datos por defecto podemos intentar así. Test connection. Es exitoso. Pues podrían ustedes rellenar con lo siguiente, ¿no? Asegurarse que el driver diga ORG H2 driver, el URL que sea JDBC H2 mem testdb. Es la base de datos por defecto que utiliza H2, ¿sí? Tendría que ser este, el URL lo voy a poner un poco más grande, ¿sí? H2 mem testdb. El usuario por defecto es SA. Entonces, una vez que ustedes han introducido esta información, ¿sí?, pues ya puedes ver las tablas, ¿no? Esto ya es una base de datos real, ¿no? Ha creado una tabla que se llama categoría. Puedes pretender, en este caso, por ejemplo, navegarla, ¿no? Yo puedo tratar de hacer ejecuto la consulta y veo que tiene el campo ID, que tiene el campo creado en, actualizado en, versión, código y nombre. En realidad, si ustedes recuerdan, en categoría como tal, ¿cuáles son los dos únicos atributos que hay? Código y nombre. ¿Y el resto de dónde son? De model base, ¿no? Son los campos heredados. Bueno, si hacemos lo propio para contrato, voy a borrar esto. Voy a dar clic en contrato, puedo ver todos los campos de contrato. Y así, ¿no? Podría, por ejemplo, tratar de hacer lo mismo de empleado. ¿Sí? De cualquiera. ¿Sí? O visualizar aquí los campos que tiene. Subcategoría, ítem, empleado, contrato, categoría. Se puede visualizar que ha creado cada uno de esos campos. Si quiero ver, por ejemplo, el campo ID, ¿qué me dice? Que es de tipo, en este caso, long lo ha mapeado a un bigint. Created on lo ha mapeado a un timestamp. Eso ya es de acuerdo a la base de datos, no es transparente para nosotros. La versión a un bigint, el código obviamente a un varchar, ¿sí? Lo va realizando esos mapeos. Por debajo ya hace todo esto, ¿no? Crea la estructura de base de datos de manera automática por defecto. ¿Sí? Ahí vamos a hacer un corte y vamos a verificar que todos hayan podido llegar hasta ese punto.